Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al podcast de Asofado Pharmacast, en donde es un espacio que queremos dar a conocer todos los servicios asistenciales de los colegas farmacéuticos hospitalarios alrededor del país. Desde el comité científico les damos la bienvenida a un nuevo episodio. Hoy tenemos al doctor Leonardo García. Él es graduado de la Universidad de Costa Rica como licenciado en farmacia. También es máster en Administración de Servicios de Salud Sostenible con énfasis en gerencia de la salud. Tiene más de 9 años de laborar en el Hospital Clínica Bíblica como farmacéutico hospitalario y clínico y es el autor y encargado del servicio de farmacia hematoncológica del hospital. También es profesor en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad de Ciencias Médicas. Él, bueno, como mencioné, es experto en el tema de hematoncología y sin más preámbulos lo saludamos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muchas Hola, gracias. hola, muy buenas tardes. Bueno, realmente es un gusto estar con ustedes en esta tarde y realmente encantado para poder hablar de este tema. Muchas gracias. Y doctor, bueno, para empezar, cuéntenos cómo, empezando su carrera como profesional, cómo llegó a dar al hospital, más o menos puede contarnos su historia de cómo se fue formando para llegar ahora a estar a cargo de ese servicio. Claro, bueno, yo salí graduado en el 2012 como licenciado en farmacia y bueno, se me abrieron las puertas, gracias a Dios, en el Hospital Clínica Bíblica. eh, Gracias bueno, a mi jefe actual, ¿verdad? El doctor Zabaleta. Él, bueno, me dio la oportunidad, entonces ingresé como farmacéutico eh, hospitalario, ¿verdad? En ese entonces, farmacéutico hospitalario de lleno, en lo que fue sede central del Hospital Clínica Bíblica. Ahí empezamos a desarrollar pues, grandes proyectos en realidad. Eh, y más o menos a los 3 años de estar trabajando ahí, 2 o 3 años, bueno, surgió la necesidad, ¿verdad? Surgió la necesidad eh, de una especialización en ese sentido. En clínica bíblica se ha desarrollado, para decirlo de alguna forma, o se ha buscado que la mayoría de los farmacéuticos traten de buscar como una especialización, ¿verdad? Que tengan un área afín, común, en la cual se puedan desarrollar con libertad. Y eso entonces aporta también a lo que es el grupo interdisciplinario que se encuentra en clínica bíblica. En su momento, el doctor Zabaleta pues, me había brindado la oportunidad de ser el encargado de lo que era el área de preparaciones parenterales y también de lo que era la parte de soporte nutricional. Posterior a eso, entonces fue cuando surgió la necesidad, ¿verdad? Habían pacientes que llegaban a tratarse en la parte de hematoncología en el hospital. En un principio era un servicio tercerizado, ¿verdad? Para decirlo de alguna forma. Y entonces se vio la necesidad de poder abrir ese servicio y a partir de ese momento entonces fue cuando ya empezamos a trabajar en el servicio. Fue pues un proceso bastante enriquecedor, ¿verdad? Porque fue abrir desde cero prácticamente el servicio. Empezar por una parte que es muy importante, ¿verdad? Como son la elaboración de procedimientos, formularios, instructivos, cómo se iba a trabajar en el servicio, eh, a qué meta, público meta íbamos a llegar, ¿verdad? Los pacientes, a los médicos, oncólogos, hematólogos, darles un servicio de calidad, darles un servicio diferenciado, que los pacientes se sintieran acompañados en el proceso, no es solamente, al final de cuentas, no es solamente pues preparar la quimioterapia o el antineoplásico, sino también poderle dar a ese paciente el acompañamiento, el servicio de atención integral que se necesita en todo ese proceso, ya que son pacientes que realmente pues de ahí pasan por una situación compleja, ¿verdad? Y entonces de ahí surgió, ¿verdad? Entendiendo de que, bueno, actualmente el cáncer a nivel mundial es la segunda causa de muerte, ¿verdad? Más de 10 millones en el 2020 de defunciones por cáncer y Costa Rica, y pues lastimosamente, sigue el mismo patrón, ¿verdad? En el 2018 y en los últimos años realmente presenta el mismo patrón. Costa Rica tiene el cáncer como segunda causa de muerte también. Más de
5.500 defunciones en los últimos, en los últimos años, en años consecutivos, ¿verdad? Entonces, es una necesidad, es un tema importante. Y es un tema en el cual también el farmacéutico se puede desempeñar, se puede desenvolver de una forma importante, aportando de forma profesional y de calidad a ese equipo interdisciplinario que aborda este tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos más de 4 años Ujú. de estar en el servicio, ¿verdad? De estar desempeñando esas funciones. Eh, entonces, bueno, realmente ha sido muy enriquecedor. Al principio, el proceso de capacitación, ¿verdad? El proceso Ujú. de, de hacer este, el servicio parte del diario que hacer, ¿verdad? De las labores que uno no está acostumbrado a hacer en la parte de farmacia hospitalaria. Entonces, todo ese proceso de capacitación, ¿verdad? También Claro. inició en ese momento. Y Eh, cuéntenos un poco de Ujú, todo, cómo se inició esa capacitación, porque, bueno, usted inició como farmacéutico hospitalario y ujú. hemos tenido cierta educación al respecto, pero jamás para un servicio tan específico. Entonces, ¿qué fuentes de información usted utiliza? ¿Cómo se capacitó? ¿Con qué médicos? No sé si habló con otros farmacéuticos. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, claro. Bueno, no, de hecho, el servicio se aperturó, ¿verdad? Tanto con mi persona como con otra colega, la doctora Rueda, en su momento, que fue y prácticamente que fuimos hombro a hombro, ¿verdad? En la apertura del servicio. Actualmente ya habemos 3 farmacéuticos, ¿verdad? Prácticamente que rotando en el servicio y apoyándonos prácticamente que en todas las funciones, ¿verdad? Eh, Ese proceso de capacitación, como dices, realmente fue exhaustivo al inicio, porque realmente uno viene con la formación de la universidad, ¿verdad? Que a pesar de que uno sí ve la parte de medicamentos antineoplásicos, medicamentos oncológicos, pues no es tampoco como que lo van a especializar en un área de hematoncología, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, bueno, empezamos con lo que fue la búsqueda de cursos, por ejemplo, en el HHP, en el ACCP, tratar de buscar cursos afín con la parte de hematoncología. Buscamos capacitaciones también en la parte de preparaciones, ¿verdad? En el uso de los equipos, que es sumamente importante. Lo que era el manejo o el conocimiento del capítulo 800 de la USP, ¿verdad? Que justamente nos Ujú. habla específicamente de lo que son el manejo de medicamentos peligrosos. Entonces ahí empezamos, ¿verdad? Ahí empezamos. eh, por parte mía, todos los cursos que lograba matricular, los trataba de llevar, actualización en medicamentos, actualización en terapias blanco, actualización en anticuerpos monoclonales, preparación o manejo de productos citotóxicos, cómo disminuir el riesgo ocupacional al trabajar con medicamentos antineoplásicos o con medicamentos de alto riesgo. Que de hecho fue una parte muy importante que tuvimos que analizar cuando se aperturó el área, ¿verdad? Porque teníamos que cumplir con una normativa, cumplir Ujú. con las normas básicas para un área de preparación de citotóxicos, ¿verdad? Tanto de controles de ingeniería primarios como secundarios, el uso de una cabina de bioseguridad, el equipo de protección personal que se necesita para que no haya una exposición inadecuada de los medicamentos, ¿verdad? Que son citotóxicos. Y como decías, bueno, obviamente también la parte de conversar con los otros médicos, ¿verdad? Ujú. Conversar con los médicos, con los oncólogos, con los hematólogos, conocer cuáles eran sus necesidades y las necesidades de los pacientes también, ¿verdad? Porque realmente no se puede comparar lo que es el servicio o un servicio de hematoncología brindado por una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Donde se reciben miles de pacientes mensualmente y que las patologías pues, pueden ser muy diversas, tanto de hematológicas como no hematológicas, Ujú. a un servicio, digamos, a nivel privado, ¿verdad? Que la cantidad de pacientes pues, puede ser realmente mucho menor. Te puedo comentar que a grandes rasgos, de los pacientes que atendemos en clínica de bíblica, por ejemplo, una gran mayoría son de patologías hematológicas, ¿verdad? De hematología maligna. Dentro de ellos linfomas, ¿verdad? Linfomas, leucemias, este, y también tenemos
como un servicio tercerizado, ¿verdad? Donde se brinda el servicio de preparación de los antineoplásicos a otras instituciones, donde ahí vemos la diferencia y la mayoría de las patologías que se tratan son tumores sólidos, ¿verdad? Como por ejemplo cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de colon, ¿verdad? Entonces, sí se puede diferenciar realmente esa forma en la que se tratan los pacientes en una institución pública como la Caja y en una institución privada donde el público meta puede ser muy diferente, ¿verdad? Claro. Ujú, Y haciendo esa diferencia, al ser una institución privada, ¿puede hablarnos un poco como de la compra, o sea, la obtención, la cadena de suministro de los medicamentos, que son muy específicos, a veces son ujú, raros, anticuerpos, citotóxicos? ¿Cómo se empieza el proceso de adquisición, proveedor, desde ujú, luego la preparación? ¿Puede hablarnos un poco como de toda la parte técnica de la salud ocupacional? Porque es ujú. importante, además de toda la protección, hay un protocolo, ¿verdad? De cómo hacerlas, ¿qué pueda contarnos sobre eso? Sí, claro. Bueno, de hecho eso es un tema muy interesante porque entra dentro de las características o funciones que debe desempeñar un farmacéutico dentro de un servicio de hematoncología o de farmacia hematoncológica, ¿verdad? Iniciando con la adquisición de los medicamentos, donde se debe velar siempre por la calidad farmacéutica de los medicamentos. Entonces ahí, bueno, nosotros estamos siempre de lleno en lo que es la búsqueda de medicamentos. Tenemos una comunicación muy buena, efectiva con la persona encargada de compras, donde constantemente estamos buscando medicamentos que sean de calidad, medicamentos que obviamente también sean accesibles para los pacientes. Bueno, para nadie es un secreto que los medicamentos de oncología convencionales tienen un precio mucho más bajo que los medicamentos más novedosos, ¿verdad? Los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, ahora, o inhibidores de punto de control, ¿verdad? Medicamentos como moléculas pequeñas tienen pues grandes beneficios en comparación con los medicamentos convencionales, pero también tienen una situación particular y es que tienen precios muy elevados, ¿verdad? Entonces, Ujú, pues tampoco es muy sencillo que los pacientes puedan acceder a ese tipo de medicamentos, si no es, por ejemplo, por medio de seguros privados o algunos convenios que se tienen con ciertas casas farmacéuticas que se les permite entonces poder adquirir esos medicamentos durante un tiempo específico, ¿verdad? Pero que realmente sí vienen a mejorar muchísimo lo que es la calidad de vida de los pacientes. Eh, brindándoles, bueno, una sobrevida mucho más larga en ciertas patologías y teniendo dentro de esa sobrevida menor cantidad de efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros estamos relacionados directamente en esa adquisición de los ujú, medicamentos, en esa búsqueda de esos medicamentos para darle opción tanto a los médicos como a los pacientes, tanto de los medicamentos, por ejemplo, que son originales, como medicamentos que sean tal vez genéricos en algunos casos, pero que sean de buena calidad, ¿verdad? claro. Después de eso y siguiendo en la cadena de suministros, una vez que el medicamento ingresa, ese medicamento pasa a formar parte de lo que es el inventario de los medicamentos de stock para farmacia hematoncológica. Eh, otro punto importante aquí es que, bueno, hace un par de años se desarrolló en conjunto, ¿verdad? Con otros compañeros un sistema de trazabilidad, ¿verdad? Donde este sistema de trazabilidad inicia desde que el medicamento ingresa al centro de distribución por medio de códigos, ¿verdad? Códigos data matrix, códigos de barras, y se puede tener una idoneidad adecuada del medicamento con su número de lote, su identificación, fecha de expira, ¿verdad? Y esto lo trasladamos también a la hora de preparar los medicamentos para el paciente. Entonces, este sistema de trazabilidad lo relacionamos con el expediente clínico del paciente, su identificación, y esto nos permite tener o brindarle mayor seguridad al paciente, ¿verdad? Ya que a la hora de preparar vamos a utilizar entonces el sistema para de forma inequívoca poder preparar los medicamentos, las soluciones intravenosas según el protocolo que el médico haya prescrito, ¿verdad? Entonces es una muy buena forma también en la que se ha tratado de invertir
para darle mayor seguridad al paciente. Entonces, bueno, esa es parte también del trabajo que se ha desarrollado. Una vez que el medicamento ya ingresa a la farmacia, como te decía, entonces, bueno, ya forma parte o se puede utilizar mediante este sistema de trazabilidad. Entonces, previo a eso, cada vez que nos ingresa un protocolo, por ejemplo, o una prescripción, pues como farmacéuticos tenemos el deber de realizar lo que es la validación farmacéutica de esa prescripción, ¿verdad? Determinar la patología que tiene el paciente, cuáles son las características específicas que tiene ese paciente, edad, peso, talla, si tiene alergia a algún medicamento, si utiliza otros medicamentos con los cuales los medicamentos que va a utilizar puedan interactuar, ¿verdad? Como para tener algún tipo digámoslo así, de intervención que se pueda realizar con el médico, hacerla en un tiempo oportuno antes de que obviamente llegue al paciente, ¿verdad? Realizamos toda esa validación con respecto a los medicamentos que el paciente va a utilizar, las dosis, Ujú. los esquemas, y si todo es acorde a lo que se establece, entonces se establece un día para que el paciente pues llegue a administrarse el medicamento a nivel hospitalario, ¿verdad? Y ahí sigue entonces el proceso, el día que el paciente ingresa, se hace toda una coordinación para que el medicamento se le prepare en el tiempo justo, se le pueda administrar en el momento correcto. Eh, Intervenimos directamente con lo que es, por ejemplo, también el análisis de la premedicación que el paciente va a utilizar, Ujú. que ojalá sea una premedicación acorde, por ejemplo, al nivel de toxicidad que los medicamentos puedan generar, hablando, por ejemplo, de reacciones alérgicas, náusea y vómitos, eh, intolerancia gastrointestinal, ¿verdad? Hay muchas otras cosas en las que uno pues, puede realmente intervenir. Y posteriormente, entonces, ya una vez que el paciente se le administra el medicamento, le realizamos un seguimiento tanto farmacoterapéutico como de la parte de reacciones Ujú. adversas. Y eso entonces también nos permite poder conversar con el médico posteriormente en caso de que el paciente requiera alguna modificación en su terapia, ¿verdad? Tanto en la parte de medicamentos antineoplásicos como en la terapia de profilaxis o de soporte posterior al tratamiento. Claro. Entonces, se trata de hacer, al final de cuentas, lo que se trata es de hacer un, un manejo en conjunto, ¿verdad? Ujú. Tratar de tener una muy buena comunicación, una comunicación afectiva y efectiva con el médico tratante y además con el paciente, ¿verdad? Que al final de cuentas es la parte más importante en todo el proceso. Eh, y bueno, con respecto a lo que mencionabas entonces hace un rato, de lo que es las instalaciones, por ejemplo, bueno, cumplimos con la normativa en ese sentido. Tratamos de utilizar equipo de protección personal que minimice lo que es el riesgo de exposición al personal. Al final de cuentas, sabemos que los medicamentos citotóxicos son citotóxicos porque tienen una toxicidad inherente que se puede trasladar al personal que lo prepara si lo hace de forma incorrecta, ¿verdad? Generando efectos adversos a largo plazo. Eh, entonces la idea es esa, la idea es tratar de evitar que se vayan a generar este tipo de efectos adversos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se hacen exámenes médicos al personal cada 6 meses, tenemos unas instalaciones que están acorde a lo que es la normativa, ¿verdad? Con un flujo de aire en un sentido, con una cabina de bioseguridad que protege al personal de la preparación y no solamente a la preparación como tal, ¿verdad? Eh, este, qué más te puedo decir? La limpieza, ¿verdad? Se hacen Ujú. limpieza de desinfección, limpieza de inactivación, manejo adecuado de lo que son desechos también. ¿Verdad? Al final de cuentas también tenemos que tener una conciencia Ujú. ambiental en el sentido de que esos desechos deben descartarse de la forma correcta, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte de... Eh, Claro. entonces, de igual forma, el transporte, ¿verdad? Lo tratamos de hacer de la mejor forma posible, transportando, digamos, los medicamentos en contenedores rígidos que puedan soportar en caso de que, por ejemplo, suceda un accidente. Todo este tipo de cosas ha sido un proceso en el cual hemos ido madurando, ¿verdad? Y hemos ido eh, dándole mayor solidez y mayor robustez a cada uno de los procesos en los cuales nos desempeñamos dentro de este servicio, ¿verdad? Eh,
y siempre nos gusta, como una parte muy, muy, muy importante, trabajar de una forma realmente directa, con una comunicación efectiva con el personal. Médicos, llámese médicos oncólogos, médicos hematólogos o hematólogas, personal de enfermería, que son indispensables en este proceso, puesto que al final de cuentas ellos son los que van a administrar los medicamentos al paciente, ¿verdad? Entonces, darles también esa información que el personal requiere para suministrar un medicamento y que tengan presente, por ejemplo, qué efectos secundarios podrían ser esperables en ese paciente, cómo abordar a un paciente en caso de que se genere alguna situación específica, ¿verdad? Este tipo de cosas que también son sumamente importantes en esa relación interpersonal, ¿verdad? De los profesionales de la salud que van a atender a ese paciente específicamente, ¿verdad? Cada vez que va a requerir o a recibir un tratamiento antineoplásico. Claro. Ujú. Y sí, en este caso es una labor muy interesante y muy completa porque hay farmacéuticos que en general se dedican a la cadena de suministro, hay farmacéuticos que se dedican al despacho, otros al seguimiento farmacoterapéutico, otros a la preparación y bueno, por lo menos su puesto es como toda la gama de la cadena que llega hasta el paciente e incluso al seguimiento, ¿verdad? Porque Ujú. es interesante ver cómo desde la adquisición llega hasta la farmacia clínica, que podemos hablar un poco de lo que nos mencionaba sobre los efectos adversos, terapia de soporte, terapia, bueno, también la dosificación, lo del área corporal, demás cosas que son bien específicas del servicio porque son dosificaciones muy propias de eso. Entonces, creo que esa parte del seguimiento farmacoterapéutico es muy interesante, la farmacia clínica. Ujú. Entonces, si hablamos un poquito de eso. Sí, y realmente, bueno, si lo podemos ver como un todo, pues sí, realmente uno tiene muchas funciones, ¿verdad? Ujú, Cumple con muchas funciones dentro de ese proceso, desde la adquisición del medicamento hasta la administración y el seguimiento del paciente, pues uno tiene una, digámoslo así, como una función muy específica en cada uno de esos pasos, ¿verdad? Tal vez no ejerciéndola directamente, pero sí colaborando en cada una de esas etapas y en unas, claro que sí sería como una función directa. Y en la parte de la clínica, esa es importantísima. Dentro de la formación es muy importante lo que es realmente el conocimiento, la adquisición o la capacitación continua en lo que es la renovación de los conocimientos. Bueno, ya sabemos que en la parte de la salud, en el área de la salud y muy específicamente en farmacia, ¿verdad? En la generación de nuevos medicamentos, esto avanza a paso agigantado día con día, ¿verdad? Todos los días se encuentran tratamientos novedosos, todos los días se encuentran moléculas nuevas y nos encontramos, bueno, te lo puedo decir porque también formamos parte de un equipo en el cual se trabaja en estudios clínicos, ¿verdad? Entonces también formamos parte de ese equipo en el cual se hace investigación clínica y uno realmente puede ver cómo se hacen avances en este tipo de tratamientos, ¿verdad? Buscando nuevos medicamentos que ya tienen ciertas aprobaciones, buscando nuevas aprobaciones o moléculas nuevas que están intentando ingresar, ¿verdad? Para tratar ciertas patologías. Entonces, realmente, lo que es la actualización es vital en este tipo de trabajo, ¿verdad? Donde uno, si realmente quiere ser un apoyo para el médico en el tratamiento del paciente, en la búsqueda de, por ejemplo, de terapias de soporte adecuadas para un paciente, o en el análisis y la ejecución de una terapia profiláctica, por ejemplo, para un paciente, para evitarle que tenga náusea y vómitos por la quimioterapia, o reacciones adversas como reacciones en piel, una reacción por infusión, por ejemplo, que son muy comunes en medicamentos como los anticuerpos monoclonales y que realmente uno debe vigilar que el paciente pues, no vaya a sufrir un tipo de reacción como esta. Si uno realmente quiere aportar de forma positiva, pues tiene que estar en una continua actualización, ¿verdad? De la información y posteriormente, ¿verdad? Si es un paciente que, por ejemplo, se complicó y entró a una estancia hospitalaria porque tal vez sufrió una neutropenia febril
o una infección y el paciente se encuentra inmunocomprometido por el tratamiento que está recibiendo, poderle de igual forma servir de apoyo a ese médico que está tratando a ese paciente o a ese grupo de médicos que están tratando al paciente con información que sea oportuna en el tratamiento de ese paciente, ¿verdad? En esa terapia de soporte oncológico que el paciente requiere. Entonces, realmente sí, es muy importante la actualización, es muy importante de mantenerse siempre en esa búsqueda de información nueva, ¿verdad? Entonces, sí, sí considero que es un punto muy Ujú, valioso. Ujú, claro. Y ya para ir cerrando, ¿qué de aquí a un futuro en Costa Rica, tal vez en el hospital, qué ve, qué se puede hacer, qué se puede generar, cómo ujú. podemos mejorar como farmacéuticos, como gremio, específicamente su servicio? ¿Qué viene en el futuro? Hablar sobre eso para los que nos están escuchando, que Ujú, también muchos son estudiantes o farmacéuticos que recién graduados, como para ir focalizándose y especializándose en esta clase de servicios. ujú. Sí, bueno, como les mencioné anteriormente, realmente la farmacia, el profesional en farmacia, está evolucionando al punto de que se está buscando a nivel general una especialización. Pero ahora muchos farmacéuticos realmente están buscando cómo desarrollarse o desarrollar esa especialización que les permita tener un valor agregado en el servicio de farmacia como tal, pero ya no pensando únicamente en la tradicional o en el tradicional despacho de medicamentos, ¿verdad? Que también es una labor sumamente importante, pero que también cada vez más se va tratando de buscar esa especialización para ir más allá, ¿verdad? Para aportarle aún más al cuidado del paciente, que como les mencioné al final es lo más importante en este proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperaríamos? Bueno, esperaríamos que realmente el farmacéutico siga creciendo, que la parte de farmacia clínica como tal se siga desarrollando de una manera mucho más amplia, que el farmacéutico siga teniendo un papel importante en lo que es el desarrollo del cuidado del paciente, ¿verdad? En la toma de decisiones, por ejemplo, en el apoyo al médico, siendo una mano derecha para poder elegir ciertas terapias o tomar decisiones a la hora de lo que son terapias de soporte para el paciente. Entonces, lo que yo esperaría, por ejemplo, en nuestro servicio futuro es que ese servicio siga creciendo. Que, por ejemplo, si ahorita estamos 3 farmacéuticos, en un futuro seamos 5, que podamos tener más técnicos a cargo, que nos den apoyo en el servicio y que tengamos, pues, realmente una cantidad de pacientes a los cuales podamos tratar y que puedan recibir esa atención de calidad que realmente pues, nos esmeramos y es parte de nuestro servicio, ¿verdad? Que al final de cuentas es lo que buscamos. A los estudiantes o a los farmacéuticos que nos escuchan, realmente es un área que aún tiene muchísimo de dónde desarrollarse. La especialización o la especificación en la parte de hematoncología es vasta, realmente. O sea, la cantidad de información es increíble, no solamente en la parte de medicamentos, sino en el cuidado del paciente como tal, ¿verdad? Son muchísimas los aspectos que hay que tomar en cuenta para el cuidado del paciente oncológico. Entonces, realmente, si a alguno le interesa o le gusta esta parte del área de hematoncología, eh, realmente es un área muy bonita en la cual se puede trabajar, se puede desenvolver y al final de cuentas viendo el resultado de lo que nosotros podemos hacer trasladado al paciente, ver en cómo evoluciona el paciente, en cómo puede ayudarle para su mejoría, para la reducción de eventos adversos, por ejemplo, verlo finalizar, por ejemplo, ver a un paciente finalizar un esquema de quimioterapias y salir con una remisión completa, por ejemplo, Ujú, de un tratamiento completo de un medicamento o de un esquema de antineoplásicos y ver que ese paciente al final pues tiene una remisión completa y que puede continuar con su vida de una forma positiva. Entonces, todas esas cosas son las que realmente también a uno lo llenan como profesional y, y entonces, realmente eso es lo que uno desea, ¿verdad?
Ujú. que también nosotros como profesionales podamos seguir aportando en esa línea, seguir enriqueciendo la profesión también en ese aspecto. Este, eso sería, ¿verdad?, importantísimo. Claro. No, Ujú. excelente, doctor. Muchas gracias por darnos esta explicación de este panorama, por lo menos en su caso. Em, es un servicio muy completo y de verdad sí tiene impacto las acciones que tiene el farmacéutico y lo importante que es para que cumpla su tratamiento. Más bien, muchísimas gracias por colaborar con la Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios y le agradecemos por su tiempo. Muchísimas Eh, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad que para mí, bueno, fue un placer, fue un placer, me gustó muchísimo la conversación, hablar de este tema que realmente es muy enriquecedor. Entonces, muchísimas gracias y estamos a la orden. Excelente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.